Cuando nos encontramos con una persona que tiene el Sol en Virgo y la Luna en Tauro, estamos ante el arquetipo del artesano de la excelencia, una personalidad que vive para refinar la realidad y darle una base sólida. El Sol en Virgo representa nuestra esencia, nuestra voluntad consciente y el área de la vida donde buscamos la mejora constante. Esta energía de tierra nos impulsa a analizar, a ser útiles y a organizar el caos, afectando nuestra necesidad de orden, de discernimiento y de encontrar un propósito a través del servicio y el trabajo detallado. Por otro lado, la Luna en Tauro representa nuestro mundo inconsciente y el área emocional que nos da seguridad. Aquí, la sensación interna no es de una autocrítica nerviosa, sino de una necesidad vital de estabilidad y goce sensorial. Este signo lunar afecta la forma en que procesamos lo que sentimos, obligándonos inconscientemente a buscar la calma, el confort y la acumulación de recursos para no sentirnos vulnerables ante la incertidumbre. La combinación de ambos en una misma persona crea una personalidad sumamente confiable y práctica, pero que habita en una búsqueda de bienestar eficiente. Es alguien que tiene la esencia de un analista, pero el inconsciente de un conservador. Su personalidad es la de un optimizador, alguien que necesita que su trabajo no solo sea perfecto, sino que también le brinde una vida placentera. En las relaciones personales, esta dualidad se manifiesta como una búsqueda de lealtad absoluta y cuidado mutuo. Para esta persona, el amor es un compromiso que se demuestra en lo cotidiano. En una pareja no buscan solamente romance. Lo que su naturaleza realmente exige es previsibilidad y valores compartidos. Alguien que valore su dedicación y con quien poder disfrutar de los placeres simples de la vida, como una buena comida o un hogar estéticamente impecable. Si surge un conflicto, la mecánica interna se vuelve muy interesante. Su esencia virginiana tendrá el impulso inmediato de arreglar la situación, de buscar el error y proponer un método que mejore la convivencia. Pero ese sentido crítico se mezclará inevitablemente con su necesidad inconsciente de mantener la paz y no alterar su zona de confort. Un ejemplo muy claro sería el de alguien que, ante una crisis de pareja, se pone a organizar las finanzas o a planificar la dieta de la casa para recuperar el control. Sin embargo, durante todo ese proceso, su luna en Tauro necesitará que el ambiente sea tranquilo y físicamente agradable, porque si siente que el conflicto amenaza su estabilidad económica o su tranquilidad básica, su inconsciente se cerrará emocionalmente hasta recuperar su sensación de seguridad. No es que sea una persona interesada, es que su inconsciente le dicta que el único lugar donde está emocionalmente a salvo es en lo tangible y lo predecible. Para esta persona, un cambio de planes de último momento o el desorden material es mucho más amenazante que una falta de palabras afectuosas. Su sentimiento de seguridad aparece cuando logra que su mundo interno de procesos sea tan fértil y cómodo como los resultados que produce afuera. El desafío aquí es no volverse una persona demasiado terca o abocada únicamente a lo material, entendiendo que a veces la evolución del Sol requiere soltar viejos esquemas, aunque la luna inconsciente tema perder la seguridad de lo conocido. En el ámbito profesional, esta combinación tiene un potencial enorme porque une la precisión del que observa con la paciencia del que construye. Su escenario ideal son las áreas de la nutrición, la economía, la arquitectura, la medicina o la gestión de calidad. Para entenderlo, imaginemos el caso de un consultor financiero o un paisajista. Su esencia virginiana lo impulsa a buscar la máxima eficiencia en cada recurso y a no dejar ningún detalle al azar. Su sol quiere inspirar confianza a través del conocimiento técnico y la honestidad. Sin embargo, lo que hace que este profesional sea realmente efectivo es su inconsciente taurino. Mientras su esencia apunta a la corrección del detalle, su inconsciente lo obliga a que ese resultado sea rentable y disfrutable. No quiere solo que el trabajo esté bien hecho,
quiere que genere una recompensa sólida. Un ejemplo práctico: imaginemos que este profesional lidera un proyecto de salud o bienestar. Mientras que su Sol en Virgo es el que se asegura de que el método sea científicamente correcto y eficiente, su Luna en Tauro es la que disfruta cuidando los recursos, asegurándose de que el espacio sea acogedor y traduciendo la ambición del servicio en un beneficio tangible para su calidad de vida. No solo busca la utilidad, busca la sostenibilidad del placer. Esa capacidad de unir el análisis con el sentido común es lo que los vuelve profesionales tan valorados y exitosos. Sus fortalezas radican en una resiliencia productiva y una capacidad de cuidado fuera de lo común. No es solo que son responsables, sino que son los que mejor saben sostener el bienestar de los suyos. Un ejemplo claro de esto es su capacidad para gestionar recursos en tiempos de crisis. Mientras otras personas se desesperan, esta combinación usa su luz solar virginiana para encontrar la falla en el sistema, recordando a todos la importancia del método. Pero al mismo tiempo, su luna inconsciente en Tauro aporta la serenidad necesaria para no perder la calma, encontrando siempre la forma de que el esfuerzo sea recompensado con estabilidad y confort. Sin embargo, sus desafíos principales tienen que ver con el miedo al riesgo y una tendencia a la inercia por perfeccionismo. El problema es que el ojo crítico de Virgo a veces se asusta ante la posibilidad de perder la seguridad de Tauro. Un ejemplo muy común de este desafío es cuando, impulsados por su deseo virginiano de emprender una mejora, se quedan trabados en la fase de análisis porque su inconsciente Tauro teme que el cambio arruine su estabilidad actual. Sienten que se frenan a sí mismos porque su necesidad de seguridad choca con su deseo de optimizarlo todo, haciendo que les cueste horrores dar el primer paso hacia lo desconocido por miedo a la incomodidad. El riesgo es que terminen encerrados en una rutina perfecta pero estática, perdiendo la oportunidad de crecer por no querer alterar su comodidad física. La conclusión general es que Virgo con Luna en Tauro es, en esencia, un arquitecto de la prosperidad. Es alguien que tiene la visión puesta en la mejora continua, pero los pies bien hundidos en la tierra para que cada avance sea sólido y disfrutable. Su verdadero propósito y la clave del éxito para esta combinación radican en integrar sus dos mundos, entender que la pausa que impone el deseo de confort no es una falta de ambición, sino el combustible que necesita su sol para seguir sirviendo con calidad. Cuando logran que su necesidad de estabilidad trabaje a favor de su capacidad de análisis, su éxito no solo es preciso, sino que se vuelve el cimiento de una vida llena de valor y sentido. Es, en definitiva, el puente que une la excelencia con la gratificación real.